Retomamos después de un par de semanas, creo, la serie de mensajes basada en la vida del profeta Elías. Lo habíamos dejado después de que Acab y Jezabel habían hecho aquella maniobra siniestra para quedarse con la viña de Nabot, y Dios había enviado al profeta Elías para confrontar a Acab, el esposo de Jezabel, el rey Pelele, el hombre sumiso y pusilánime. Y Elías le dijo que iba a morir y que los perros iban a lamer su sangre, como los perros lamieron la sangre de Nabot. Y así fue. Más tarde, Acab, estando en batalla contra los sirios, dice la Escritura que Acab astutamente no quiso llevar al campo de batalla las ropas reales, pidió que otro rey, el rey Josafat, que también participaba en su bando, ¿viste tú las ropas reales?, le dijo. Y entonces él quiso camuflarse, pero dice la Escritura, fíjate, que un soldado sirio lanzó al bulto, al azar, una flecha. Pero es que las casualidades no existen, y de manera providencial aquella flecha se hundió en sus carnes, pasando entre las junturas de la armadura, y allí empezó a morir, porque empezó a desangrarse sobre su carro. Dice el escritor bíblico que la sangre corría por la plataforma del carro, y Acab dijo: sacadme de aquí que me muero. Pero la batalla arreciaba y no pudieron sacarlo pronto. Por la tarde murió, y dice que llevaron el carro a lavar al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, tal y como el profeta Elías había dicho de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor honra a los que le honran, y a los que le menosprecian, Dios los menosprecia. Los tienen poco, dice la Escritura. Y en su lugar reinó Ocosías. Y la Escritura dice esto sobre Ocosías: reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor Dios de Israel. Quiero invitaros a leer el pasaje donde hoy vamos a estar meditando, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, los primeros 17 versículos. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho el Señor, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí él estaba, Elías, sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto.
Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el 2.º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjate que este Ocosías, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, porque adoró a Baal y le sirvió, como su madre Jezabel, que por cierto está viva todavía a estas alturas, a las alturas de la historia esta. No es tan longeva, aunque de otra manera el espíritu de Jezabel también. Este Ocosías conocía a Elías. ¿Os habéis dado cuenta en la lectura? Cuando él le pregunta a los mensajeros cómo era el profeta, y los profetas le dan la seña, era uno que vestía vestido de pelo y se ceñía con un cinto de Elías. Conocía a Elías. Y por supuesto, conocería lo que había pasado en años atrás. Conocería lo de la sequía, como Dios había azotado a la nación por causa de la idolatría. Conocería lo que había ocurrido en el Monte Carmelo, donde Dios había desafiado por medio de Elías a los falsos profetas de Baal y de Asera. Una victoria inapelable de parte del Señor. Este hombre conocía la ley de Moisés, y conocía los salmos de David, y conocía los proverbios de Salomón, y conocía las profecías de Samuel, y a pesar de todo eso, sirvió a Baal y le adoró. Y el Señor le regala 2 azotes, 2 meneos. Dice, hemos leído, ¿no?, que Moab se rebeló tras la muerte de Acab. Y este fue el primer azote de parte de Dios. Los moabitas habían sido tributarios de Israel desde los tiempos de David. Y cada año, esto lo vemos más adelante en este mismo libro, cada año pagaban 100.000 corderos y 100.000 carneros con su lana. Para un reino del tamaño de Israel y para una economía como la de Israel, basada en la ganadería y en la agricultura, este volumen de ganado y de lana constituía una parte importantísima en la economía del país. Esta era una de las principales fuentes de riqueza externa para la nación. Por eso cuando Moab dijo: ya está, hasta aquí, basta, ya no vamos a ser ya más vasallos de Israel y vamos a dejar de rendir tributo, eso le hizo un roto a la economía del país. Carne, animales reproductores, pieles y sobre todo lana, que era un producto de un altísimo valor comercial. Fíjate, en tiempos de su padre Acab, Dios había azotado a la nación con una sequía. Ahora, en tiempos de Ocosías, el hijo, Dios azota, no con una sequía, pero también con una crisis política que lleva aparejada una enorme crisis comercial y económica. Eso le pegó un meneo a la nación. Empezaron las cosas a ponerse difíciles, económicamente hablando. ¿Y qué hace Ocosías? ¿Cómo respondió Ocosías a la disciplina del Señor? Si tú le preguntaras: Ocosías, ¿cómo vas a responder a la disciplina del Señor?, él te diría: ¿qué disciplina? ¿Qué Señor? Moab se ha rebelado, punto final.
Este pueblo no quiere pagar tributo, eso es todo. Dios no tiene nada que ver con estas cosas. ¿Qué Dios y qué disciplina? Mira lo que dice la Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, el insensato, descarta a Dios. No se da cuenta. En su fuero interno está diciendo, Dios, detrás de esta crisis, Dios, anda ya, hombre. No meta a Dios en estas cosas. El segundo golpe, el segundo azote fue más personal todavía. Se cayó desde una ventana de la casa, del piso alto de su palacio en Samaria. No fue mala suerte. ¿Qué mala suerte? No. Providencia, todo es providencia. La flecha lanzada al azar que se mete entre la juntura de la armadura de su padre, no es azar. La sublevación de Moab, de los moabitas, el declive económico, todo es providencia. Hermanos, si ni siquiera los gorriones caen de sus nidos y mueren en la acera, si Dios no lo consiente, ¿cómo vamos a poner afuera a Dios de esta caída por la ventana? Del rey del pueblo escogido. Si ni una caída de un gorrión ocurre al azar. Y Ocosías quedó malherido. Tal vez sufrió varias fracturas o tal vez una lesión en la columna vertebral que le impedía mover las piernas. No se nos da el detalle. Pero quiero que le imagines en su cama, hecho una llaga. Tal vez incluso ha perdido sensibilidad de parte de su cuerpo. Tal vez ni siquiera sabe cuándo tiene que ir al baño. Y se lo hace todo en cama. Su estado es lamentable y por supuesto espero que nadie se ría de esta situación porque debería despertar nuestra compasión, aunque sea un hombre con un corazón miserable. Y en todo esto, hermanos, yo veo una misericordia del Señor muy clara. Pregunto, ¿por qué no se desnucó? ¿Por qué no se murió en el acto? Podía haberse muerto en el acto, ¿no? Podía haberse partido el cuello y fin de la historia. Pero no. Está vivo porque Dios le conserva la vida. Y no solo está vivo, está consciente, razona. Y no me queda la menor duda de que este lapso fue una providencia también de parte del Señor, un espacio de gracia, una nueva oportunidad de recalcular, de considerar la brevedad de la vida, la importancia de la vida, la realidad de la muerte. Fue un tiempo propicio para examinar sus propios caminos, para recordar a Dios, para humillarse delante de Dios. El Salmo 107 dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y un poquito más adelante, entre otras cosas, el salmista dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Los insensatos, a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma, en medio de la aflicción, abominó todo alimento. Llegaron a un extremo de estar tan mal que la comida les daba náusea. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, dice el Salmo. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Lo ves? El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Dice el Salmo, termina esta parte, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios no quiere la muerte del impío. Ocosías estaba yendo directo al infierno. Y Dios, en lugar de acabarlo, de lanzarle un rayo desde los cielos, lo arroja al suelo, quebranta su fuerza, lo clava lo clava, hablando de clavar, hay que apuntalar. Hay aquí una piecita donde apoyo la carpetita y está suelta. Hay que clavarla. Y Dios lo deja clavado a este hombre a la cama. ¡Qué Dios más cruel! No, qué Dios más misericordioso. Es misericordia pura. Es una oportunidad para arrepentirte.
Estás a un paso del infierno. Y te regalo 2 azotes, una crisis económica en el país y no reaccionas. Y luego un accidente providencial y te dejo allí en cama. Un tiempo para arrepentirse. Y quiero decir aquí, hago un alto, no siempre las crisis financieras o las crisis afectivas o la enfermedad o el colapso emocional o yo qué sé, las traiciones de los amigos, no siempre son azotes divinos por causa de nuestro pecado. Pero a veces sí. A veces sí. El Salmo 39 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. David, de hecho, reconoció ante Dios esta realidad. David, habiendo pecado, escondió su pecado. Y él dice más adelante, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué te consumiste, David? ¿Por qué te consumiste? Él mismo lo explica en el renglón siguiente. Porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. ¿Te lo digo de otra manera? Porque día y noche me hiciste, Señor, la vida imposible. ¿Quién le hizo la vida imposible a David? Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo odiaba? No, porque lo amaba. Y sigue diciendo, se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Te lo digo de otra manera? Me dejaste frito. Me dejaste frito. Y quiero que pienses en esto. Quiero que examines tus porrazos. Que examines tus caídas por la ventana. Que examines tus accidentes, por así decirlo. Porque tal vez no. Pero tal vez sí. Tal vez Dios te está concediendo una oportunidad de arrepentimiento. Y quién sabe si es la última. Tal vez todo este cúmulo de circunstancias que te afligen sean los gritos de Dios para que cambies y para que libres tu vida. Pero Ocosías, este hombre era un necio consumado. Y como dice la Escritura, en Proverbios 27, aunque majes al necio en un mortero, no se apartará de él su necedad. Otra versión lo dice así, al necio no se le quita lo necio ni aunque lo muela y lo remuela. Y Dios lo estaba moliendo. Dios lo estaba moliendo a este hombre. Y en lugar de reconocer su maldad y apartarse, lo que hizo fue añadir más pecado todavía. Envía mensajeros a Ecrón para consultar los oráculos de Belcebú, el señor de las moscas, una deidad filistea. Preguntarle a Belcebú. Baal-Zebú. Pero bueno, de ahí viene el señor de las moscas. Preguntarle a Belcebú si voy a curarme. Maldito sea el que no amare al Señor con amor inalterable. Acabo de decir un versículo. El que no amare al Señor, que sea anatema. Ay, Ocosías, que te has colocado. Escucha lo que dice el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Pero Ocosías menospreció al Señor. Sin palabras, pero lo que está diciendo es: Dios no es mi amparo y mi fortaleza. Dios no es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Mi socorro no vendrá de Jehová el Señor. Preguntadle a Belcebú. Dios
Ocosías le tuvo en poco al Señor, no le dio el honor, no le atribuyó la gloria, no le reconoció el poder, no reconoció que de Dios, como dice varias veces la Escritura, de Dios es el poder. De Dios es el poder. Una vez he oído esto, aún 2 veces lo he escuchado, que de Dios es el poder, dice la palabra. Ocosías alzó sus ojos a Baal, buscó amparo en los ídolos, puso su esperanza en este Dios filisteo, ignorando a Dios, ignorando el pacto. Dios había sido claro con Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. ¿Y qué? Celoso. Yo soy tu Dios celoso. El celo o los celos es un intenso movimiento del alma en defensa de la exclusiva posesión del bien que amo. Hay celos que son incorrectos. Cuando alguien quiere disfrutar de la exclusiva posesión de aquello que por derecho no le pertenece solo a él, pues está abrigando en su corazón celos amargos. Por ejemplo, si yo quiero que fulanito sea amigo mío y solo mío, y si empieza a hacer amistad contigo, yo me irrito, entonces yo tengo un alma en desorden. Esos celos no son celos buenos, son celos pecaminosos. Pero hay celos que son justos. Hay celos que son hermosos. Hay celos que están completamente conectados a lo que es el amor verdadero. Es justo, por ejemplo, que una esposa espere que su esposo reserve para ella y solo para ella sus besos y sus caricias románticas. ¿O no? Tiene derecho a disfrutar de ese tipo de intimidad de manera exclusiva. Y si otros le roban los besos que en virtud de su pacto matrimonial le pertenecen a ella, su alma hervirá de indignación y desenvainará la espada. Lógico, es justo, es hermoso que así sea. Ese es el tipo de celo que Dios tiene. Cuando Dios dice yo soy celoso, Él quiere para sí aquello que es suyo exclusivamente. Yo te saqué de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Por eso el acto de Ocosías es un adulterio. Y esa, hermanos, fue la gota que colmó el vaso. Entonces el Señor le dijo a Elías, levántate. Otra misión para Elías, otra misión chunga, otra misión desagradable. Elías estaría diciendo, ¿cuánto daría yo por dar un mensaje de bendición, de avivamiento? Pero otra vez, no. La última vez que lo hemos visto es levántate, vete a la viña de Nabot, allí ha descendido Acab, confróntalo. Ahora Dios vuelve a decirle a Elías, Elías, sal al encuentro de estos mensajeros que envía Ocosías. Dios le dice que le manda que le dé a conocer la sentencia del cielo. Y una vez más Elías, fiel al Señor, se puso en camino. Y cuando halló a los mensajeros les dijo, volveos, regresad al rey que os envía y decidle que Dios ha visto su adulterio. Lo pongo con mis palabras. Pero lo que sí dice el texto que hemos leído es que no hay Dios en Israel. Decirle esto al rey, no hay Dios en Israel. Y lo digo así porque quiero transmitir, porque intento transmitir lo que entiendo que hay en el corazón de Dios. Es que tenéis que acudir al Dios de Cron. Es que ha menguado el poder de Dios, es que ha menguado su amor, es que se ha quedado Dios sin sabiduría. Regresad al palacio, decirle al rey que va a morir.
sí o sí de esa habitación sale con los pies por delante. Se va a ir de la cama a la tumba directamente. Sentencia del Señor. Vuelvo a repetir lo que tantas veces hemos dicho. Dios es Dios. No es un algodoncito de azúcar, ni un caramelito de fresa, ni un Winnie the Pooh. Y ahora fíjate, ¿qué hace Elías después de entregar el mensaje? Profetiza juicio. ¿Y qué hace Elías? Hay un detalle aquí que fácilmente nos podría pasar inadvertido y que contiene un mundo de enseñanza. Cuando Elías vuelve a aparecer en el pasaje, lo encontramos sentado en la cumbre de un monte. Repito, lo encontramos sentado en la cumbre de un monte. Los mensajeros regresan a Samaria, entregan el mensaje al rey. El rey al principio se asombra porque sabe que no les ha podido dar tiempo de llegar a Ecrón. Entonces le pregunta por qué han abortado la misión. Ellos le cuentan lo que ha pasado. Nos hemos encontrado con un vidente, con un profeta que nos ha entregado este mensaje. Se lo entregaron sin matices, tal cual Elías se lo había dicho. Ocosías pregunta qué pinta tenía el profeta. Después de recibir las señas, reconoce que es Elías. Y en vez de humillarse este hombre, de nuevo, Moab, la rebelión de Moab, y luego la caída por la ventana, y ahora encima viene como un tercer azote, la sentencia divina. Y en vez de humillarse, se ensoberbece el hombre. Este hombre está hecho migas. Es un guiñapo, tirado en un lecho, pero lo que hace, en lugar de humillarse, es reconcentrar su orgullo, endurecer su corazón contra Dios y envía un escuadrón de 50 hombres capitaneados por un capitán para apresar a Elías y traerlo, ponerlo delante de él. Y el versículo 9 que hemos leído dice, envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él, Elías, estaba sentado en la cumbre del monte. ¿Y a mí qué más me da saber dónde estaba sentado? Pues no, si lo pone ahí es porque sí tiene que estar ahí y tenemos que prestar atención. Cada palabra en la Escritura es importante. Ninguna sobra, ninguna falta. Dios quiere que nosotros sepamos que cuando fueron ellos al encuentro de Elías, Elías estaba sentado en la cumbre del monte. Esta ubicación no es casual. Elías no está de pie, está sentado. No está en marcha. Está allí, sentado, como si hubiera hecho de la cima del monte su lugar de reposo, su estancia, su habitación. Y creo que este subir al monte, este ascenso y este permanecer en el monte, este sentarse allí, implica dos cosas y espero poder explicarlas. En primer lugar, es un gesto de amistad, es un gesto de comunión. Es un gesto de solidaridad con Dios. Ocosías y la nación están despreciando al Señor. Al buscar a Beelzebú, están diciendo sin palabras que el Dios de Abraham, que se quede en el monte. Que no, el Dios de Abraham no tiene parte ni suerte. Lo que están haciendo es marginar a Dios. Le quieren lejos, le quieren fuera de sus ciudades. Le quieren fuera de sus asuntos, sin entrometerse en sus vidas. El gesto de Elías es justo lo contrario. Es un gesto de aprecio. Es un acercarse a Dios. Es un gesto de respeto. Sentado en la cima, Elías está diciendo, Señor, yo sí te quiero. Yo sí quiero estar contigo. Yo, de hecho, estoy contigo. Yo me quedo cerca. Yo quiero habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Si tú, mi Dios, te quedas fuera de sus esquemas, afuera de sus esquemas pondré mi asiento. ¿Entiendes? Si tú has de vivir fuera de sus ciudades, afuera de sus ciudades viviré yo. Elías en la cumbre es un hombre abrazado a Dios, es un adorador que sin palabras se está expresando como se expresara el salmista. Está mi alma apegada a ti.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, porque mejor es tu misericordia que la vida. Estoy citando varios salmos. En segundo lugar, esa posición de Elías es una condena al mundo. No es solamente un acercamiento, es un alejamiento. Dos cosas. Ese ascenso es un acercamiento y ese ascenso es un alejamiento. Es un acercamiento a Dios, al mismo tiempo es un alejamiento del mundo. Hay tiempos, hermanos, en los que toca quedarse. Toca permanecer, toca acompañar, toca estar ahí entre los hombres como una santa influencia. Pero hay momentos que requieren una total separación. Hay momentos que requieren un soltar y abandonar y quitarse de en medio, un salir y, como dijera Jesús, sacudirse el polvo de la sandalia. En una señal como diciendo, yo he cumplido mi responsabilidad y ahora vosotros haceos cargo de lo que os toca y entre vosotros y yo que corre el aire. Sentado en la cima, Elías está diciendo a la nación apóstata, ahí os quedáis. Y quiero decir esto claramente, espero que no se malinterprete. Este no es el acto de un corazón frío e indiferente. Elías ama a la gente y ama a su nación. ¿Por qué te crees que está pagando semejante precio? No solo por causa de su amor a Dios. Él ama a su pueblo. Este gesto no es desdén de un alma que se siente superior. Este gesto de irse al monte tampoco es rendición, no es huida, no es hartazgo. Ya no, estoy harto ya de esta gente. No es eso. Es la expresión del dolor y de la indignación de un Dios que ha sido traicionado. Elías se retira porque Dios se retira. Elías se retira porque Dios se ha alejado. De hecho, mucho tiempo después, como 300 años después, Ezequiel, el profeta, fue llevado a Babilonia, y Dios allí le llama a ser profeta en medio de los cautivos. Un día, meses después de su llamado, estaba sentado en su casa frente a los ancianos de Judá y la mano del Señor vino sobre él y lo llevó Dios en visiones a la ciudad de Jerusalén y le enseñó las atrocidades que se estaban cometiendo allí en Jerusalén. Y entonces Dios le mostró cómo todo eso estaba produciendo asco en el corazón divino y estaba provocando su enojo. Y entonces Ezequiel comenzó a ver cómo Dios se marchaba de la ciudad. Primero, dice la Escritura, que Ezequiel en visiones vio la gloria de Dios abandonando el lugar santísimo y poniéndose en el umbral de la casa. Después se levantó de sobre el umbral y siguió su marcha, se puso más lejos en la puerta oriental. Finalmente, en un tercer movimiento, la gloria de Dios se elevó de allí y abandonó la ciudad y reposó sobre el monte de los Olivos. ¿Tú ves? Es Dios diciendo en Ezequiel, ahí os quedáis. ¿No me queréis? ¿No me queréis? Pues no me tengáis. ¿No me queréis? Pues no me tengáis. Esto es triste. Yo creo que la marcha de Elías es más o menos eso, es expresar el sentir que hay en el corazón de Dios. La marcha de Elías es un portazo de Dios a los idólatras y refleja el distanciamiento divino. Así que, recapitulo, sentado en la cumbre del monte, Elías está cerca y está lejos. Está cerca de Dios, está lejos del pueblo apóstata. Su gesto es una expresión de amor y de repulsa. Amor hacia Dios, repulsa hacia el pueblo. Su gesto es un sí, pero también es un no. Es un sí para Dios y es un no hacia el pueblo. Su gesto es un abrazo, pero también es un desmarque. Es comunión, pero también es retirada. Y este es el mismo doble sentir que había en el corazón del apóstol Pablo cuando escribiendo a los Gálatas dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, si el mundo manda a la cruz a aquel a quien yo considero mi gloria, en realidad me está mandando también a mí a la cruz. Y si yo me glorío en aquel a quien el mundo manda a la cruz, entonces yo estoy de alguna manera descalificando completamente al mundo. La cruz hace que haya un abismo, un divorcio total y definitivo entre el mundo y yo. El mundo me mira a mí y me considera cadáver. Y yo miro al mundo y lo considero cadáver. Ambos, el mundo y yo, nos excomulgamos mutuamente. Pero volviendo a Elías, es interesante notar que el profeta no se está apartando de las naciones paganas. Se está apartando de los israelitas, la iglesia, el pueblo escogido. Y aquí entro en un terreno bastante delicado, pero hay, hermanos, movimientos de apostasía dentro de nuestras filas. Quiero leeros algunas líneas recogidas de varios artículos publicados en una revista protestante. La primera cita es esta: el sexo prematrimonial no es pecado. Siempre que dos personas solteras tengan una especie de acuerdo para conformar pareja, un matrimonio, no considero que sea pecado el que tengan relaciones sexuales consensuadas antes de formalizarlo. Es hora de que el cristianismo institucional revise sus dogmas y brinde ayuda a miles de jóvenes alrededor del mundo que luchan para no pecar de acuerdo a estándares moralistas religiosos desde acciones que ni siquiera son pecado. Es hora de escuchar a la ciencia, de brindar herramientas desde la libertad y quitar el yugo a millones de personas que están literalmente viviendo un infierno de culpa y vergüenza por acciones que consideran malas, pero que no son naturales. Fin de la cita. Estoy enfadado, pero no añadiré nada a la cita. Voy a leer la segunda. Segunda cita. Los estudios de género nos han venido a mostrar que hay injusticia profunda enquistada en la sociedad, una inequidad de derechos, una asimetría de poder, un movimiento permanente de invisibilización, de discriminación y de exclusión de lo diferente. Las sociedades antiguas eran profundamente patriarcales y desde ese paradigma se escribió la Biblia. La Biblia habla con voz de hombre. Cuando Proverbios dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿En qué consiste el virtuosismo? No hace falta que lo explique. Ya lo hemos leído muchas veces, sigue diciendo. ¿Es que entonces hay que podar la Biblia? No, solo probar leerla con perspectiva de género. Es decir, una perspectiva que ponga en su lugar aquello que es cultural y haga visible ese mecanismo de poder opaco que circula por debajo de los textos y que hemos naturalizado como divino. Leer con perspectiva de género es desacoplarnos de la visión patriarcal, machista y misógina habitual en los tiempos en que se escribió la Biblia. Pero es inaceptable en estos tiempos. Fin de la cita. Otra cita. Solo una mujer embarazada puede decidir si quiere, puede, desea o le es posible ser madre. Solo ella tiene esa responsabilidad. Dios se la ha dado a ella. El Salmo 15 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Y ahora presta atención. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. ¿Quién morará en el monte del Señor? El que menosprecia a los menospreciadores. Y cuando hablo de este menosprecio, no es un menosprecio carnal, de animadversión. No se trata de eso. Es amor por Dios. Y por cuanto Dios los desprecia, entonces nosotros en solidaridad con Dios no estamos a partir un piñón con ellos, ni a hacer migas con ellos, ni a jiji, jaja con ellos, porque nosotros estamos con Dios. Yo quiero morar en el monte, hermano. Por tanto, le pido a Dios que me conceda el celo de los hombres santos para abandonar la compañía de los traidores, para salir dando un portazo y encontrar mi deleite con los fieles. Yo quiero solidarizarme con Dios. Volvamos con Elías. Estaba sentado en la cima del monte cuando los soldados del rey llegaron. Este pasaje es difícil de leer. El capitán se dirige a él y le dice: varón de Dios, el rey te dice que vaya, que desciendas. Ahora yo quiero que imagine, antes de seguir con la historia, quiero que imagine esta escena. Es desagradable, pero ponte en este contexto. Mira, cerca de la medianoche, la esposa regresa a su casa donde el esposo la está esperando, pero regresa del brazo de otro hombre. Y ante la mirada atónita de su esposo, la esposa comparte risas y carantoñas con su amante. El esposo, herido y humillado, en lugar de acabar con ellos allí mismo, sale dando un portazo y con el alma deshecha busca un lugar para llorar y donde dolerse. Y al rato le llega un mensaje al móvil, es ella, y le dice: vuelve inmediatamente. Ni una palabra de arrepentimiento, ni una explicación, ni un atismo de dolor, ni un atismo de vergüenza, ni una señal de culpa. Simplemente una orden, vuelve inmediatamente. ¿Esto qué es? En ese contexto, si nos ponemos en este contexto, estas palabras son insolentes, son desconsideradas, son irrespetuosas, son una grosería. Así debieron sonar las palabras del rey Ocosías por medio de sus mensajeros en los oídos de Dios y en los oídos de Elías. Desciende ahora mismo. Si yo soy varón de Dios, descienda, no yo, fuego del cielo y consúmate. ¿Sabes lo que es eso? Elías se había marchado dando un portazo. ¿Sabes lo que es esto? Un guantazo. Y lo digo con todas las letras. Hablo ahora sin haberme asegurado de esto. Es un poco arriesgado, ¿no? Pero creo que esa expresión, a lo mejor no es así, ¿no? Habría que investigarlo, ¿no? No ahora, después. Pero esa expresión del guantazo, no sé si viene de esta costumbre cuando dos hombres se desafiaban a un duelo. Entonces uno quitaba su guante y lo lanzaba al otro. Ese gesto de lanzar el guante en la cara del otro era desafiarlo a un combate con sables o desafiarlo a un duelo con pistolas, ¿no? Un guantazo. Eso fue. Porque como se trata a los embajadores, realmente es una manifestación de lo que el corazón siente hacia aquel que los envía. Hermano, esta no es la manifestación feroz de una ira carnal, no es un acto de violencia caprichosa, no es crueldad, es un acto profético. Profético. Como digo, cualquier agresión contra esos embajadores, contra esa compañía, equivalía realmente, simbólicamente, a atacar al rey. Matar
a los soldados era darle un guantazo a Ocosías. Matar a los soldados era declararle la guerra al rey. Matar a esos soldados era devolverle la afrenta. Ocosías había escupido o había intentado escupir al rostro de Dios y ahora Dios le escupe en el rostro a él. Repito, no es mal humor, es enojo santo. No es osquedad, es solidaridad con Dios. Es simpatía con Dios, es complicidad con la causa del Señor. No es odio, es amor. Esto no es odio, es amor. Pero amor del bueno, no del hollywoodiense. ¿Y cómo responde Ocosías? Recuerda, se suma otro azote. Primero Moab se subleva, después, y todo eso hace que se desajuste la economía del país, pero no se humilló. Después cae por una ventana, queda inválido, pero no se humilló. Después vienen los mensajeros trayendo una sentencia divina, pero no se humilló. Y ahora sabe que hay 51 hombres, 50 más el capitán, que han muerto de manera inexplicable. ¿Y qué hace Ocosías? Ahora sí, ¿no? ¿Se humillará el hombre, no? Pues no, él le echa un pulso a Dios y vuelve a levantar un capitán que tome a otros 50 y vaya a apresar a Elías. Y este segundo capitán viene con más exigencias todavía. Le añade la palabrita pronto. Ya estás tardando, Elías. Ya estás tardando. Desciende ahora mismo, inmediatamente. Y Elías vuelve a decir, en el nombre del Señor, no es Elías, es Dios, ¿entiende? Este hombre está manifestando lo que hay en el corazón de Dios, está reflejando el sentir del corazón de Dios. Y de nuevo dice, no, lo que va a descender de nuevo es fuego del cielo otra vez. Si yo soy varón de Dios, que se ponga de manifiesto quién está del lado de Dios. Si soy yo, que descienda fuego y te consuma. Y de nuevo, aquella compañía fue reducida al instante a ceniza. ¿Y qué hace Ocosías mientras 102 familias lloran a sus muertos? ¿Qué hace? El rey envía un tercer escuadrón. Está loco de atar. Está a un paso del infierno y sigue desafiando a Dios como aquel ladrón a las puertas de la muerte en la cruz, insultando al único que podía salvarlo eternamente. El último de los capitanes, sin embargo, vino de manera distinta, con otra actitud. Reconoció que el cielo estaba juzgando al rey y estaba juzgando a los hombres del rey. Reconoció que Elías era verdaderamente un varón de Dios, que estaba representando los derechos divinos. Vale, Ocosías era el rey, pero solo Dios es Dios, y la vida de él y la vida de sus hombres estaban a merced de la misericordia divina. Por eso puso la rodilla en la tierra y le dijo, varón de Dios, te ruego. ¿Ves? Ya no viene con exigencia y toda esa soberbia con la que venían los otros, como si Dios fuese una idea. No, Dios no es una idea. Dios es Dios. Y clava su rodilla en tierra y le dice, por favor, por el amor de Dios, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mis hombres. Así sí, así se viene delante de Dios, así. Así, lo digo a cualquiera, a ti, a mí y a cualquiera que esté aquí, así se viene delante de Dios. Menos humo. Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Vaya tela. Shh. No estás hablando con tu colega. Dios, tu vida, tu respiración, el aliento con el que dices esas palabras, el pulso dentro de tus venas, te lo está sosteniendo Dios en este instante. Si Él aparta la vista, caes muerto enseguida. Cuidado con el Señor. Y sin embargo, Él es bueno. ¿Qué hace? ¿Desciende fuego del cielo esta tercera vez? Oh, dice, ve con Él. Y le concede Dios la vida y le concede éxito en su misión. Este tercero que viene así, se presenta con Elías en el palacio. Tiene éxito. Ahora, Elías entonces se pone cara a cara delante de Ocosías y le dice lo mismo que ya le había dicho por medio de los mensajeros, ¿no? No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás del lecho en el que estás, de cierto morirás. Y Ocosías murió, dice la Escritura. Murió humillado, murió en la mitad de sus días. Apenas 2 años estuvo en el trono y murió sin hijo.
sin hijo que le heredase. Joram, su hermano, tuvo que ocupar su lugar. Menospreció a Dios, endureció su corazón contra él y Dios lo arrancó de la tierra como se arranca una ortiga. Lo mismo ocurrió con el rey Saúl. ¿Recuerda a Saúl? Su final fue muy feo, muy trágico. Luchando contra los filisteos, Saúl estaba herido, sabía que lo iban a agarrar y quería evitar pues, una tortura, un ensañamiento, que lo vejaran. Entonces Saúl tomó su propia espada y se suicidó, se echó sobre ella. Y al día siguiente, cuando los filisteos vinieron a despojar a los muertos, a recoger el botín, entonces encontraron a Saúl y a sus hijos. A Saúl le cortaron la cabeza y dice la Escritura que tomaron su cabeza y tomaron sus armas y las pusieron en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Dice así, leo ahora literalmente la Escritura en el primer libro de las Crónicas, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. Por esa causa lo mató y traspasó. ¿Lo mató quién? Dios. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Desobedeció a Dios, impuso su criterio y en vez de consultar al Señor, buscó el consejo de una medium. Ocosías y Saúl eran hijos del pueblo elegido, pero se comportaron como si no hubiera Dios en Israel. Y lo mismo está pasando con buena parte de la iglesia visible. Estoy ya llegando al final, pero quiero que prestéis mucha atención. Es triste, hermano, ver a los cristianos acudir en masa a los psicoterapeutas para aprender a gestionar sus ansiedades. Es triste. No quiero ignorar el sufrimiento. Y yo sé que lo que estoy diciendo es bien delicado. Y no penséis que no lo he pensado y lo digo alegremente. No estoy improvisando. Pero yo pregunto, ¿acaso nuestro Dios no espanta nuestros miedos? ¿Acaso nuestro Dios no espanta nuestros miedos? Yo sé que hay casos, hermanos, yo sé que hay casos estrictamente médicos que requieren la participación de un médico psiquiatra, pero son muy excepcionales. Iglesia del Señor, es que no hay Dios en Israel, no hay Dios. No hay Dios entre nosotros, no tiene nuestro Dios palabras que dan vida. No hay gozo en el Espíritu Santo, no hay consolaciones en el Señor. Necesitamos descender a Ecrón en busca de pastillas para la tristeza. ¿No hay fuerza en su brazo para salvarme 1000 veces? ¿No hay un mundo de delicias a su diestra? Es triste, hermano, ver a sectores de la iglesia redefiniendo el pecado como trauma, o redefiniendo el pecado como disfunción, o reemplazando la santidad por bienestar emocional, reemplazando la conversión por autoaceptación. Es triste ver a la iglesia avergonzarse de los textos en los que Dios prescribe los roles distintivos y complementarios entre el esposo y la esposa. La iglesia evitando esos textos, acomodándolos a la Escritura, haciendo exégesis imposibles, ridículas, directamente contradiciendo los textos. Iglesia, ¿acaso no tienes Dios? ¿Tienes o no tienes Dios? Tienes que adoptar categorías antropológicas antibíblicas. ¿De verdad vamos a ir a Ecrón para entender cómo encajan la masculinidad y la feminidad? ¿Es que acaso no lo ha dicho Dios en su palabra? ¿Es que acaso la Biblia no es la palabra revelada? ¿Cuándo ha dejado este libro de ser la palabra de Dios? Necesitamos preguntarle a la IA, hermano, para saber qué hacer cuando nuestro hijo nos desobedece. Por Dios, pregúntale sobre el estado de las carreteras si quieres. Pero Dios ha dicho qué hacer para la crianza de nuestros hijos y cómo encaja la masculinidad y la feminidad. Es penoso
ver a muchos cristianos justificando el divorcio porque el amor se ha enfriado, porque la convivencia se ha vuelto cansina y frustrante. Pues acude a Dios y confía en Él. Y ora, pero ora de verdad, búscale, humíllate, ora de verdad. ¿Has orado? Sí. Mentira. ¿Entiendes? Orar no es orar, es orar. Orar, buscar a Dios de verdad, buscar a Dios. Buscar o el colapso, encontrar a Dios o colapsar. Como dijo Tozer, para el hombre de fe se trata de Dios o el colapso. Y cuando una iglesia dice o Dios o el colapso, entonces Dios dice, pues Dios. El asunto es que, Señor, ayúdame. Ya he orado. No. Te estás engañando a ti mismo. Ve a la palabra, humíllate, busca a Dios. Estás triste, busca a Dios, busca su promesa, indaga en tu corazón, pon orden en tu vida, arrepiéntete de las cosas que estás haciendo mal, pon paz, perdona, haz las cosas que Dios te ha dicho y ora y espera en el Señor y sigue esperando y di como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Todos los días me encontrarás esperando. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y entonces, ¿sabes qué? Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es verdad. Y si no, tiremos la Biblia, hermano. Y vámonos. ¿No? Si no es así, tiremos la Biblia. Pero es así. Dios nunca desamparó a los que le buscaron. Dios nunca desamparó a los que le buscaron. Somos débiles, estamos rotos. A veces sufrimos. Pero Dios está con nosotros. Y no resbalaré mucho. Apartaos de mí, malignos. Dice el salmista, apartaos de mí, malignos, que el Señor ha oído mi oración. Es penoso ver a la iglesia aceptando parejas de hecho, despreciando así la divina institución del matrimonio. Es penoso ver a la iglesia haciendo la vista gorda si los novios viven juntos antes de casarse. En otro de los artículos que no he citado, pero que también leí, la autora o el autor, creo que era una autora, bueno, no recuerdo, decía que no es realista esperar que los novios lleguen vírgenes al matrimonio. Claro, en las sociedades de entonces se casaban mucho más jóvenes, pero ahora todo se posterga. No es realista. Maldito sea el que no amare al Señor con amor inalterable. Y tal vez alguno está diciendo, bueno, Pablo dice bendecid y no maldigáis. No, si no lo maldigo. Lo maldice Dios. El Espíritu Santo por boca de Pablo dijo, el que no amare al Señor Jesucristo con amor inalterable sea maldito. Yo soy un predicador del Evangelio, pero también toca decir la sentencia divina contra aquellos que se rebelan de manera descarada e intentan domesticar a Dios. Dios habita en su belleza salvaje y no se deja domesticar por nadie. Ya habéis oído lo que algunos están diciendo. Estoy terminando. Os pregunto, ¿queréis vosotros también iros? ¿A dónde? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, cuando las iglesias desprecian su primogenitura y buscan autoridad en la cultura
o en la filosofía, o en el consenso social, o en las instituciones humanas. Es decir, cuando las iglesias sustituyen la voz de Dios por otras voces y valoran más la relevancia cultural que la fidelidad bíblica. Honestamente, en un sentido queremos ser relevantes porque queremos llegar a la gente, pero en otro sentido ese es un asunto que no nos debe importar en absoluto. Seamos fieles a la Escritura. En todo lugar donde la iglesia experimentó un verdadero mover de Dios, los corazones se movieron en esa dirección. Seamos fieles a Dios. Apartémonos para Dios. Vivamos en santidad delante de Dios y el Señor se encargará de añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Cuando la iglesia hace estas cosas, sustituyendo la voz de Dios por otras voces, los piadosos deben sentarse en la cumbre. Para dos cosas: acercarse a Dios y alejarse de la apostasía. Deben acercarse más, deben alejarse más, las dos cosas al mismo tiempo. Deben profetizar fielmente, pese a quien le pese. Por una parte, deben gritar que hay Dios en Israel. Y su mano no se ha cortado para salvar. Su mano es poderosa para salvar. Su mano es poderosa para salvar. Tú estás luchando con una tentación, estás luchando con la pornografía, estás luchando con un resentimiento que te está envenenando. Tú estás luchando con la dificultad para caminar piadosamente con tu esposo. Hay un Dios en Israel. Búscale, ora, humíllate, espera de Él. Abre tu corazón. Camina con la iglesia, camina con la iglesia. Busca compañeros que te ayuden, que oren por ti, que te levanten si caes y Dios te va a ayudar. Hay un Dios en Israel. La iglesia debe seguir profetizando. Tenemos Dios y tenemos un Dios que habla y tenemos un Dios que nos gobierna con el cetro de la Escritura. Y por otra parte debemos profetizar llorando que los traidores morirán sin hijo. Y ahora no estoy hablando literalmente. Morirán vacíos y sus nombres serán borrados. Señor, calibra mi corazón, afirma mi corazón, como dice el salmista, para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, que las tentaciones son muchas, Señor. Que las tentaciones son muchas. Que mi corazón flaquea. Que mi corazón cobardea. Que es más fácil. No. Porque la gente, yo no quiero que me tengan por arisco. Yo no quiero que me tengan por raro. Yo no quiero, pero Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Que tema tu nombre. Dame un corazón compasivo hacia los pecadores, pero dame un corazón feroz contra el pecado. Y que esta iglesia sea solidaria con Dios. Que esta iglesia viva adherida a su nombre, adherida a su causa. Que esta iglesia pueda decir: contigo y por ti, ahora y siempre, hay Dios en Israel y Él es digno de confianza. ¿Sabes que el Padre nos ama? Y su Espíritu nos guía. Y Jesús, nuestro Mesías, nos sostiene hasta el final. Así empezamos la reunión cantando esa alabanza. Pues ánimo, el Señor está con nosotros. Que el Señor nos dé esa gracia de hacer ese movimiento que empieza no con un acto en sí, sino con un movimiento íntimo en el fuero interno. Un movimiento íntimo en el fuero interno. De estar por Dios, de reverenciarle, de decir: Señor, tengas tu razón y todos los hombres estemos equivocados. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Contigo y por ti. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga nuestros corazones. Gracias, Señor. No permitas, Señor, que esta palabra sea malinterpretada, pero tampoco permitas que esta palabra sea amortiguada.
edulcorada y finalmente se vuelva inofensiva. Permite, Señor, que podamos oír tu voz en esta historia y ser como Elías. Haznos como Elías. Reconocemos que nuestro corazón rehúye este tipo de confrontaciones. No queremos estos extremos. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a entender. No queremos, Señor, ser ariscos, ni hoscos, ni antipáticos. Pero, Señor, estamos seguros de que si estamos contigo en el monte, tú no permitirás que nuestro corazón sea así. Queremos ser como Jesús. Queremos ser como Él. Señor, bendícenos, bendícenos. Muévenos al arrepentimiento. Muévenos, Señor, a una nueva convicción. Haz arder, Señor, tus promesas y tus verdades en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga.